Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios? Gloria a Dios, hermanos. Hoy es un día donde nos tenemos que regocijar, donde nos tenemos que pasar contentos. Y yo hoy estoy muy contento, no porque me toca predicar. O sea, estoy contento porque me toca predicar, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad, es un privilegio. Pero estoy contento porque amaneció como amaneció. Así, rico. Sé que a muchos no les gusta el frío, pero a mí me encanta el frío, hermanos. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a mandar un saludo para todos los hermanos, las personas que nos están mirando, no solamente aquí en la iglesia, sino allá a través del internet, las redes sociales. Que Dios los bendiga, que Dios nos guarde y que podamos estar conectados, ¿verdad?, con Cristo Jesús, que podamos recibir ese bautismo del Espíritu Santo cada día, como la lluvia temprana, para poder recibir la lluvia tardía, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a tener una palabra de oración y pido a los que puedan acompañarme a doblar nuestras rodillas. Padre amado, nuevamente venimos, Señor, delante de tu presencia. Y en esta hora, Padre, te quiero pedir humildemente que tú puedas ayudarme a trazar tu palabra. Tú sabes, Señor, que yo no soy digno de estar acá, pero tú me has llamado para que yo comparta tu palabra. Por favor, que tu Santo Espíritu me ayude y que ayude a cada una de las personas, de los hermanos que irán a escuchar este mensaje. Que podamos prepararnos para todo lo que viene. En Cristo Jesús. Amén. Juan 16:1. Hay otras, esta versión, como leyó el hermano Rubelí, dice: estas cosas os he hablado para que no se escandalicen, ¿verdad? Y hay otras versiones que dicen: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, ¿para qué un papá o una mamá le dice a su hijo o a su hija que no haga algo? Digamos, no hagas esto. Para que no tenga un tropiezo, ¿verdad? ¿Para qué son los consejos de los adultos? Para que nos vaya bien, ¿verdad? Para no tener tropiezos. Hermanos, Jesús nos ha dejado en su palabra consejos para que no tengamos tropiezo nosotros. Este estudio que queremos compartir en esta mañana es un estudio que no es muy popular hoy en día, y van a ver el por qué. Pero es un estudio que Dios nos está haciendo el llamado. Dios quiere que nosotros hagamos o que obedezcamos su palabra. ¿Por qué? Hemos dicho vez tras vez que nosotros nos salvamos con casi toda la verdad. No, ¿verdad? Pues hablen, pues. Nos salvamos con toda la verdad. O sea, nosotros tenemos que obedecer todos los mandamientos, porque si yo obedezco 9 mandamientos y dejo uno por ahí, ¿será que me salvo? No. Dios, o con Dios es todo o con Dios es nada. Ahora, ¿por qué yo quiero traer este mensaje a ustedes en esta mañana?
¿Han escuchado ustedes un libro muy famoso? El Evangelio del Domingo. ¿Ya lo escucharon? El Evangelio del Domingo. El Papa Francisco lo acaba de sacar. No tiene mucho tiempo que lo sacó. Hermanos, la guerra contra el sábado cada vez es más intensa. Con eso en mente, nosotros tenemos que estar precavidos. Ya leímos en la lectura bíblica, estas cosas os he hablado. Les he dicho estas cosas para que no se escandalicen, para que no tengan tropiezo, ¿ok? Para no meternos en problemas después. Estamos mirando hoy en día que el papado, el representante de Satanás en esta tierra, el Papa, sigue haciendo los esfuerzos cada vez más y más para la imposición del decreto dominical. Hermanos, estamos viviendo hoy en día en tiempos peligrosos. ¿Qué cosa es peligro? ¿Qué cosa es tiempos peligrosos? O sea, no estamos viviendo en tiempos cómodos. Hoy en día usted tiene que andar con cuidado cuando está en la calle. La gente anda como loco en las calles hoy. Los crímenes. Todo nos dice que esto se acaba. Y también estamos mirando, ¿verdad? La cara bonita que le quieren poner a esto del domingo, ¿verdad? El cambio climático, ¿verdad? La tierra tiene que descansar. Entonces vamos a agarrar un día para descansar. Es el domingo. Hermanos, ante nosotros se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo la última parte de la profecía. Lo poquito que quedaba lo empezamos a mirar. Ahora, este tema, como ya dije, es un poco impopular y van a ver por qué. En la escuela sabática se tocaron algunas cosas. Y es impresionante cómo Dios trabaja, ¿verdad?, a la hora de esparcir su palabra. En la escuela sabática se hablaba acerca de sostén propio. Hermanos, sostén propio es muy viejo. Los profetas eran sostén propio. Y de ahí para acá vemos que el sostén propio surge cuando lo que Dios estableció no quiere hacer lo que Dios mandó. Entonces viene este ministerio, ¿verdad? Y pone las cosas como tienen que ser puestas. Vamos a ir al libro de Lucas 21. Y la palabra de Dios dice, en el versículo 20, en adelante, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y anoche estudiamos, ¿verdad?, que este mensaje se encuentra ¿dónde? A ver, en el ejercicio bíblico. A ver. No. Mateo 24 y Marcos 13, ¿ok? Y Lucas 21. Dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción está cerca. Hermanos, entonces los que estuvieran en Judea, huyan, y los que en medio de ella, váyanse. Es interesante, hermanos, que cuando se cumplió esta profecía, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Ni uno. ¿Por qué? Porque Cristo ya había hablado. No, Cristo mismo habló
para que no tuvieran tropiezo más adelante. ¿Cuál era el tropiezo? Que Jerusalén iba a ser ¿qué? Aniquilada, destruida. Y ellos pudieran ¿qué? Vivir. Cristo había prevenido a sus discípulos. Y escuchen esto. Todos los que creyeron sus palabras. O sea, todos los que creyeron en lo que Cristo habló, esperaron atentamente a la señal prometida. O sea, nosotros hoy estamos esperando a la señal prometida. ¿Cuál es la señal para nosotros hoy? Sunday Law, la ley dominical. ¿Ok? En el año 70 se destruye Jerusalén. Pero la señal no fue en el año 70. Fueron 3 años y medio antes, en el año 66. ¿Verdad? Y todos conocemos la historia. Los que tienen el libro El conflicto de los siglos, hermanos, es un libro donde se desenmascara abiertamente todo lo que Satanás ha hecho y hará y está haciendo. En el primer capítulo encontramos el registro de lo que pasó en Jerusalén. En el año 66 Roma envió a las legiones caudilladas por el general Cestio Galo, que también era el gobernador de Siria. Y años más tarde, en el año 70, envía al general Tito a conquistar a Jerusalén y ese grandioso templo. En el conflicto de los siglos, página 29, la palabra de Dios dice: después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer a un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir al ataque, los sitiados, o sea, los judíos, estaban a punto de rendirse. Miren ustedes eso. Ya iban a tirar la toalla, ya nos entregamos. Cuando el general romano retiró sus fuerzas, sin motivo aparente para ello. Empero, miren esto, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Dios, hoy en la mañana miramos que Dios ¿qué? Cuida a los suyos. Dios protege a su pueblo, a los que creen en Él, a los que creen en su palabra, ¿ok? A los que son obedientes a su palabra. Y dice, y sigue diciendo la sierva de Dios: ya estaba dada la señal que Jesús dijo: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, esa era la señal. Váyanse. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. O sea, los cristianos no estaban solamente ocupados en sus cosas. Los cristianos estaban, hermanos, cada día que pasaba, estaban pensando en las palabras de Cristo. Estaban estudiando, recordando las palabras y mirando a ver la señal que dijo Cristo. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, hermanos. Y llegó la señal. En aquel momento se les ofrecía, escuchen las palabras, hermanos, no es nomás leer por leer. En ese momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones de su maestro. Hermanos, hoy, si la señal es el decreto dominical, y hoy cada vez vemos más el empuje a este decreto dominical, ¿qué estamos mirando nosotros?
¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ocupados todavía en las cosas de este mundo? ¿O estamos mirando que se están cumpliendo las señales? Y es por misericordia de Dios, está moviendo, dirigiendo las cosas para nuestro beneficio. O sea, para beneficio de todos los que creen la palabra de Cristo y están esperando sus promesas. Los sucesos se desarrollaron de modo que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Nadie podía parar a los creyentes. Todos tuvieron esa oportunidad de salir y no sufrir lo que vino después. Ahora, vamos a Mateo 24. Miren esto. Mateo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le enseñaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, vámonos más adelante al versículo 15. Y dice lo mismo que dice Lucas: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, ¿y cómo sigue diciendo? El que lee, entienda. Hermanos, los entendidos entenderán. Ojalá nosotros seamos, y los que nos miran a través de las redes sociales, seamos de esos entendidos, que no perecieron en la destrucción de Jerusalén. Entonces, o sea, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por Daniel, el que está en Judea, huya a los montes. El que está en la azotea, no descienda para agarrar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Salgan lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque cuando el ejército se retiró, el ejército romano se retiró, el ejército judío salió tras el ejército romano. Y cuando ustedes checan la historia, hermanos, ahí está en el internet, dice que no mataron a 100 o 200, fueron miles y miles de personas, de romanos, murieron a causa del ejército judío. Y cuando el ejército judío se regresó, hermanos, ya había un impedimento para que los que querían salir. Era en ese momento, ¿ok? Conflicto de los siglos, página 25, dice: la profecía del Señor, o sea, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veas la abominación desoladora que dijo Daniel, huyan. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. O sea que tenía un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. O sea que así como fue para Jerusalén, ¿es para quién? Para nosotros hoy. Con esto en mente, estas espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando se reanudó el sitio bajo el mando de Tito. Hermanos, ¿qué dice? Espantosas fueron las calamidades. ¿Sabían ustedes qué pasó ahí? ¿Saben ustedes qué pasó? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, creo que es. Ahorita les digo rápido. Ok, Deuteronomio 28. Hermanos, ustedes lo van a seguir ahí con la vista. Dice:
el hombre, porque nosotros conocemos esto, dice que las mujeres se comían a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando usted lee antes de esos versículos, dice que los hombres, los esposos, también se comían a sus hijos. El hombre sensible y delicado entre ti. Y ahí sigue la narración. Se comía a sus hijos. La tierna y delicada mujer entre vosotros. Escuchen esto, hermanos. Devorará en secreto la placenta que sale entre sus piernas. Es del 54 al 57. Disculpen. Gracias, hermana. Deuteronomio 28, del 54 hasta el 57. No solamente las mujeres, los hombres también se comían a sus hijos. Dice que las mujeres, cuando daban a luz, hermanos, se comían la placenta. Y no solamente se comían la placenta, se comían a sus hijos que habían acabado de parir junto con la placenta. Hermanos, espantosas o espantoso, decía aquí, fueron las calamidades que llegaron a Jerusalén cuando se reanuda el sitio con Tito. Pero ni un cristiano sufrió nada, porque ellos estaban atentos a la señal que Cristo dio. A la par que que eso tiene un doble cumplimiento, o sea que fue para Jerusalén y es para nosotros. Ok. Estamos en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, váyanse de Jerusalén, salgan de Judea. Hermanos, ¿qué es esa abominación desoladora? Dice la sierva de Dios, manuscrito 126, 1901. Los judíos, después de su cautiverio, no hicieron más imágenes, porque ellos hacían imágenes. Moisés les dijo, mira, no hagan imágenes ni del sol, ni de la luna, ni de los ejércitos del cielo. Y cuando vamos en la historia, ahí estaban haciendo imágenes de todo eso y adorando esas cosas. ¿Ok? Pero después del cautiverio no hicieron más imágenes. Aprendieron la lección. Escuchen esto. Llamaban abominación, los judíos llamaban abominación a la imagen que ostentaban las insignias o estandartes romanos. ¿Qué había en los estandartes romanos? El estandarte es una bandera, ¿verdad? Que el ejército llevaba y las clavaba ahí. Y ahí empezaba la guerra, ¿verdad? Hermanos, usted busca en el mapa de Jerusalén, donde está la ciudad, y está el templo. Y una parte del templo estaba cerca del muro. Y nosotros sabemos que fuera de los muros de la ciudad, por unos cuantos estadios, se consideraba todavía santo, suelo santo. Ahora, los judíos llamaban abominación a las imágenes que ostentaban las insignias del estandarte romano, especialmente cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados. Consideraban que era una violación al segundo mandamiento. Y escuchen esto, cuando la insignia romana fue erigida en el lugar santo, la consideraron como una abominación. O sea, los sacerdotes, cuando vieron las insignias clavadas fuera de los muros de Jerusalén, dijeron, eso es una abominación. Miren los líderes lo que tenían en su mente, eso es una abominación. Pero los cristianos, los creyentes, los que obedecían, los que estaban esperando el cumplimiento, estudiando para el cumplimiento de la profecía, entendieron que esa era la señal para salir. Dentro de los símbolos que habían en los estandartes romanos, había muchos símbolos. Estaba el sol, el águila y muchos más. Pero tomemos el sol como un ejemplo. ¿Qué
¿Qué simbolizaba el sol en la antigüedad? Un dios pagano. Y en el libro de Ezequiel 8:16 vemos al pueblo de Dios adorando al sol, los líderes adorando al sol. ¿Ok? Ahora, ¿qué representa el sol para nosotros hoy? Sunday. En inglés, Sunday, el día del sol. El Papa, Dominis Day, el día del Señor, ¿verdad? Y todo el énfasis que viene con la ley dominical, haciendo ese énfasis. Ahora, analicemos esto. Y quiero avanzar aquí un poco. El sitio de Jerusalén, como ya hemos leído, tiene dos etapas. Primero vino, no estamos hablando del doble cumplimiento de allá y de nosotros. 2 etapas. El sitio de Jerusalén tiene 2 etapas. Primero vino Cestio, la señal para huir, y después vino Tito, la destrucción. ¿Ok? Con Cestio, la señal para la huida. Con Tito, la destrucción de Jerusalén y del templo. La destrucción de Jerusalén tiene un doble significado, ya lo vimos. Hay una cita en el Espíritu de Profecía, en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Y dice esta cita: no es ahora el tiempo. Y dicho sea de paso, fue escrita en el año 1885. Tengan esa fecha en mente. No es ahora el tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o haga tesoros en el mundo. Y miren lo que ella dijo en 1885. No está lejano el tiempo. ¿Entienden esto? O sea, no es un montonón de años. No está lejano el tiempo en su tiempo. ¿Ok? En el tiempo que ella dijo esto, 1885. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, ¿verdad?, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. O sea, que lo que le pasó a ellos nos va a pasar a nosotros. Y no está lejano el tiempo, dijo ella en 1885. Así, escuchen esto, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, Cestio Galo, fue la señal para salir, para que huyesen los cristianos, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, escuchen esto, será para nosotros una amonestación. Entonces, cuando veamos esto, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las más pequeñas. Y buscar lugares apartados en las montañas. Hermanos, así como fue para los judíos, para los cristianos, los primeros cristianos, es para nosotros la misma cosa. O sea, la señal para ellos era los estandartes romanos. La señal para nosotros hoy es el domingo. Porque en el estandarte romano estaba el sol y un montón de cosas ahí malas. Y la señal para nosotros es el domingo, o como dijimos, o sea, cuando se imponga por ley, no es ahorita. ¿Ok? Pero no me vayan a malinterpretar aquí. Escuchen esto, por favor. Cuando se imponga el decreto dominical en los Estados Unidos, escuchen esto, será la amonestación o la señal para salir de las ciudades, guiándonos con el doble cumplimiento de la destrucción de Jerusalén, tomándolo, lo que pasó allá, con sus 2 fases, Cestio y Tito, debe ser lo mismo para nosotros hoy. Porque dice, Dios no se puede contradecir, su palabra no se puede contradecir, el espíritu de profecía no se puede contradecir. Es lo mismo para nosotros hoy. Sigamos analizando. ¿Se acuerdan ustedes qué fecha dijimos? 1885.
no está lejano el tiempo en que nos va a pasar lo que le pasó a los cristianos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó? Tomando la palabra, no está lejano el tiempo. ¿Qué pasó unos años después, 3 años y algo después, que la sierva de Dios dijo esto? Hermanos, se empieza a predicar el mensaje de la justificación por la fe con John Wagner. ¿Ok? ¿Y qué hizo el pueblo adventista del séptimo día? Amén, gloria a Dios. No, lo rechazó. Lo rechazó completamente. ¿Y qué pasó en esas fechas? 1888, 1889. ¿Qué pasó? Hermanos, aquí en Estados Unidos, porque es esta nación donde se cumple la profecía. En Estados Unidos se estaba implementando el decreto dominical. Ya se iba a poner por ley en el Congreso de los Estados Unidos. Todo el país estaba a una en pro del decreto dominical. Así como para los creyentes, los primeros discípulos, para nosotros va a ser lo mismo. El sitio de Jerusalén tiene 2 fases, Cestio y Tito. Cestio, la señal para huir, Tito, la destrucción. Hermanos, a mí me llama mucho la atención esto. Porque si en Estados Unidos se iba a imponer la ley dominical en el año 1888, 1869, y porque el pueblo rechazó, Dios entonces lleva a Jones al Congreso, hermanos, y para la ley dominical. Se paró, porque era un hecho que se iba a poner. Era mayoría, unánime. Solamente Jones, hermanos, defendiendo la libertad religiosa, defendiendo nuestro mensaje, dijo no. Y dio toda la explicación bíblica, el por qué no. Y gracias a Dios, hermanos, que se detuvo. Hermanos, Cestio Galo, los estandartes romanos se retiran milagrosamente de Jerusalén. Y en 1888, cuando John fue al Congreso, milagrosamente, hermanos, por providencia de Dios, se retira la ley dominical. La misma señal. La misma señal. Hermanos, y esa raíz de esa fecha, escuchen esto. Le quiero hacer un ejemplo. Ok. ¿Cuándo se da el mensaje de justificación por la fe? A ver, el mensaje de justificación por la fe entra en la iglesia adventista el 6 de junio de 1863. Una pregunta que no tienen que responder. Antes de esa fecha, ¿cuánto usted ha estudiado en el Espíritu de Profecía que la sierva de Dios habla acerca de la reforma por salud? No hay una sola cita. No hay. Es a partir de 1863, 6 de junio, que la hermana White empieza a hablar, o sea, Dios, usando el profeta para su tiempo, empieza a hablar acerca de la necesidad de la reforma por salud. Volvemos atrás. Antes de 1885, usted puede buscar. No hay una cita que hable de salir de las ciudades. Todas vienen después de 1888 o después de 1885. ¿Por qué? ¿Por qué? Mensaje de la reforma por salud. ¿Es parte del mensaje del tercer ángel? ¿De los 3 ángeles? ¿Es verdad presente? ¿Cuándo la iglesia adventista entiende la verdad del sábado? Después de 1844. Antes de 1844, todos los pioneros adventistas guardaban el domingo. ¿El sábado es parte del mensaje del tercer ángel? Lógicamente. Hermanos, el mensaje de salir de las ciudades, ¿es parte del mensaje del tercer ángel? ¿Es verdad presente? Pero es una verdad incómoda. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las comodidades de este mundo.
Hoy en la escuela sabática se hablaba de esto. Estamos cómodos en este mundo. Estamos cómodos en las ciudades. En la ciudad usted no tiene que sudar. Usted no tiene que pasar, por así decir, trabajos, que no son trabajos los del campo. Son bendiciones. Hermanos, a partir de esta fecha se ha ido aumentando el llamado a salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque la señal había llegado para los creyentes. Y por eso es que a partir de 1888 muchas familias adventistas, de los de verdad, se fueron a vivir al campo. Y hoy hay, ¿cuántas generaciones? Nosotros hemos conocido, más allá en Chattanooga, o sea, para el norte, hemos conocido muchos hermanos que ya son, saber cuántas generaciones que han nacido en el mensaje del campo. Y ahí siguen en sus casitas, ahí bien sencillos, bien tranquilos, bien bonitos. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Guardamos los mandamientos de Dios? ¿Y cuántos mandamientos guardamos? Todos, ¿verdad? Todos. Debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos, escuchen esto, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Ahora, ¿qué cosa es debemos trabajar? ¿Es venir a qué? Obra misionera. A trabajar, a hacer lo que hacía Pablo, lo que estudiamos hoy en la mañana. Pablo, ¿a qué fue a Corintios? ¿A hacer dinero? A predicar. Y sí, él trabajaba con sus manos para no hacerle carga a nadie y para no dar un mal testimonio y no darle ventajas al enemigo de que le hicieran problemas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzadas. ¿Estamos haciendo puestos de avanzadas? El mensajero de Dios dijo, mira lo que dice el mensajero de Dios, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí van a ser y tienen que ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, y en Libro del Evangelismo, página 61. No podemos dejar de ver que pronto llegará el fin del mundo. Satanás está obrando en la mente de hombres y mujeres, y muchos parecen llenos de deseos de diversión y entusiasmo, como sucedió en los días de Noé. Todo tipo de maldad va en aumento. El divorcio y el matrimonio están a la orden del tiempo, o a la orden del día. En un momento como este, las personas que buscan guardar los mandamientos de Dios deben buscar lugares retirados lejos de las ciudades. Los que pretenden guardar los mandamientos de Dios deben hacer ¿qué? Buscar lugares lejos, retirados de las ciudades. Ahora, yo no quiero tocar muchas cosas, pero el mensaje del campo no es ir a esconderse allá. No es llevar la ciudad al campo, ¿verdad? El campo es para consagrarnos más, para acercarnos más a Dios. Dice, algunos deben permanecer en las ciudades para dar la última nota de advertencia. Y muchos hoy pueden decir, bueno, pues por eso vivimos en las ciudades. Pero ¿será que se puede contradecir el espíritu de profecía? Dice que las ciudades serán amonestadas no por el pueblo que vive en ellas, el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por las visitas que el pueblo de Dios va a hacer de los puestos de avanzada a las ciudades. Y cuando usted va a predicar a la ciudad, hermanos, no va a ir 5 minutos y se va a regresar. Usted puede tardar un tiempo ahí en la ciudad, pero usted va a estar trabajando en la obra de Dios, lo que hacía Pablo. ¿Entendemos esto? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? No es agarrar esta cita para entonces, bueno, pues yo me voy a quedar en la ciudad, porque lo dice la sierva de Dios. Entonces, hermanos, hagámonos ¿cómo pudiera llamar yo? Veamos esta situación. Si cada
hijo de Dios, cada adventista del séptimo día, aplica esta cita para él, ¿quién va a salir al campo? Nadie, porque yo la aplico para mí y tú la aplicas para ti y todas las personas que nos están mirando la aplican para ellos y entonces todos vivimos ¿dónde? En las ciudades. Hermanos, el espíritu de profecía no se puede contradecir. Aquí está hablando, hermano, aquí nos están explicando el método de Enoc. Enoc vivía en el campo, se fue al campo, pero él iba a la ciudad a predicar. Estaba un tiempito ahí y se regresaba, hermanos. Ese es el sentido correcto de esta cita. Y es una cita muy controversial, o la queremos hacer controversial. Pero hermanos, el evangelio es lo más sencillo del mundo. Nosotros, los seres humanos, somos los que lo complicamos todo. Enoc no puso su morada entre los impíos. No estableció en alguna Sodoma, Enoc no se estableció en alguna Sodoma pensando en salvarla. Escuchen esto. Manuscritos 42, 1900. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. ¿Está la atmósfera contaminada hoy? Es un hecho. Todas esas rayas que dejan los aviones se llaman chemtrails. Todos esos son químicos y venenos que están tirando al ser humano, a las cosechas y a todo lo que está aquí abajo. Y por eso es el aumento de enfermedades. Pero nos encanta estar aquí. Dice, de ese lugar, del puesto de avanzada, a veces iba a los habitantes, no es que iba todo el tiempo Enoc, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Y miren esto, hermanos, a Enoc le era penosa cada visita que hacía al mundo, a las ciudades. Veía a Enoc y entendía algo de la lepra del pecado. Nosotros nos da pena mirar las cosas que están pasando. ¿O será que ya estamos desensibilizados? Ya miramos una cosa de esas y es normal. Es normal. Es normal. Después de proclamar su mensaje, después que no proclamaba su mensaje, hermanos, siempre, miren esto, siempre, ¿cuál es el propósito de los puestos de avanzada? ¿Cuál es el propósito de vivir en el campo? Siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían creído la amonestación. Hermanos, el propósito de ir al campo, hermanos, no es para decir esto aquí es mío, aquí yo soy dueño de esto y aquí no entra nadie. Es para llevar a la gente, cuando usted va a la ciudad a predicar y alguien le cree, venga, vamos, te voy a enseñar más. Para que tú también hagas lo mismo. Algunos de ellos llegaron a ser vencedores. Hermano, qué hermoso, hermanos. Gente que no, cuando iba a la ciudad a predicar y lo llevaba con él consigo a su puesto de avanzada, dice que fueron vencedores. Algunos llegaron a ser vencedores y murieron antes del diluvio, hermanos. Otros habían vivido, y escuchen el peligro, habían vivido tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado que no podían soportar la rectitud. Estos no retuvieron la pureza de la fe, sino que regresaron a sus antiguas prácticas y costumbres. Y lastimosamente, pues, quedaron en el diluvio. Es importante, hermanos. Es muy importante. Es tiempo que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad, jóvenes y viejos, serán entrampados y arrebatados por el enemigo. Y hoy estamos mirando eso en todos lados.
No solamente los niños se desgracian con el internet y los jueguitos y las cosas, los viejos también corren ese peligro. Hermanos, este es un mensaje para analizar. Es un mensaje para analizar. ¿Qué estamos haciendo? Y nos llenamos la boca de decir, somos el pueblo escogido de Dios, somos el remanente. ¿Y qué estamos haciendo para obedecer el mensaje de Dios? Porque es parte del mensaje del tercer ángel, es verdad presente. No estoy diciendo que agarremos y como locos, no, eso no es así. Hay muchas cosas que no voy a tocar ahorita. Tenemos que orar, tenemos que buscar el lugar que cumpla con los requerimientos, aguas, maderas, para poder calentarnos, hacer las casas y tantas cosas. Hermanos, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo. ¿Cuántos? Una y otra vez. Que saquen a su familia de las ciudades y las lleven al campo. Ahora, eso lo escribió ella en el año 1904. Ahora, deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. ¿Por qué? Porque desde 1885 se empieza a dar en aumento el mensaje de salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque no está muy lejano el tiempo. Poco tiempo después, 3 años y algo, hermanos, quieren poner la ley dominical y Dios, a través de Jones, para ese proyecto de ley. La señal, Cestio Galo. Es tremendo. Salir de las ciudades e ir a las zonas rurales. Ni una familia en 100, ni una en 100 se beneficiará física, escuchen esto, física, mental o espiritualmente, por residir en las ciudades. Y miren qué interesante, la fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquiere con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles. ¿Por qué? Porque ahí todo es tranquilidad. Ahí no está el bullicio, ahí no está toda esa conmoción que hay en las ciudades. Tú tienes más tiempo para que nada te desconcentre. ¿Ok? 1906, salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. ¿Cuántas veces? Y anoche estudiábamos que cuando una cosa se repite más de una vez es porque es importante. Y miren lo que dice la sierva de Dios. Eso que ella dijo, salid, 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 este es el mensaje que el Señor me ha dado. Y miren lo que sigue diciendo. Todavía se da esta instrucción, o sea que todavía se nos está dando esta instrucción. Hermanos, y nosotros estamos siendo más bendecidos todavía. Miren la misericordia de Dios. Porque dice que 3 años y medio cuando viene Tito, se cerró. Cuando llegó el ejército de judíos, se regresó, ahí era muy difícil salir. Hermanos, ¿cuánto tiempo hace que se fue a poner el proyecto de ley dominical del 88, 89 para acá? Más de 100 años. Más de 100 años. Escuchen esto. Todavía se da esta instrucción: salir de las ciudades, establecer vuestros sanatorios, vuestras escuelas y vuestras oficinas lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedarse en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal se van a tener que trasladar obligadamente al campo. Porque estamos, y el peligro que ya miramos que se corre un peligro que vamos a ser ¿qué? Entrampados por el enemigo. Porque la maldad y la corrupción aumenta a tal grado que la atmósfera misma, como ya miramos, de las ciudades está contaminada. Quiero avanzar acá. Miren esto. Es verdad que en el campo no estaréis completamente libres de las molestias y congojas. En el campo, ¿qué vamos a tener? Molestias y congojas. Sí.
Usted hable con alguien que esté viviendo en el campo y, hermanos, hay molestias y congojas. Hay molestias y congojas. Pero evitaríamos muchos males y cerraríamos la puerta a un alud de tentaciones que amenazan dominar la mente de nuestros hijos. Vamos a tener congojas, vamos a tener penas, pero vamos a vivir mucho mejor que si estaríamos en las ciudades. ¿Saben por qué? Porque es nuestra salvación y la salvación de nuestras familias. Hermanos, este mensaje dice en Manuscritos 81, 1900. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, yo quiero obedecer. Estoy mirando con mis ojos el cumplimiento de la profecía. Estoy mirando que la primera fase de la destrucción de Jerusalén ya está. Porque hoy hay muchas personas, hay muchos líderes que están predicando que cuando venga la ley dominical que va a venir, es el momento de salir. No. Cestio ya se cumplió hace muchos años, más de 100 años. La ley dominical que viene, hermanos, es Tito. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos cristianos se salvaron con Tito? Ni uno. Ni uno. Porque toda Judea, hermanos, fue destruida. El templo fue destruido. Se cumplió la profecía que no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no fuera derribada. ¿Saben ustedes por qué dónde se cumplió esa profecía? Cuando los soldados agarran y echan una T encendida, o sea, digamos un palo encendido, ¿verdad? Para adentro, porque era tanto lo que estaban haciendo los judíos que ni aún así entendían. Y en su furor el soldado tira, se prende candela el templo, hermanos. Y todo el oro que estaba ahí, ¿qué le pasa al oro? Se derrite. El oro no es un metal duro, es un metal suave. Se derritió. Y quedó metido entre las piedras del templo. Entonces, ¿qué hacen los conquistadores cuando conquistan un país? ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén? Se llevó los tesoros del templo, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Cómo se llamaba el otro rey? Belsasar. ¿Ok? Cuando se le apareció la mano. ¿Por qué se le apareció la mano? Porque colmó la medida. Él, en su borrachera que tenían, adorando a sus ídolos, mandó a traer de los tesoros de las conquistas los vasos del templo, que eran cosas sagradas. Nabucodonosor se los había llevado a Babilonia, porque es su recompensa. Hermanos, los romanos dijeron, ellos sabían todo lo que había ahí. Por eso es que Tito luchó hasta lo último por no destruir el templo. Pero hermanos, una voz mayor, hermanos, Cristo Jesús había dicho, aquí no quedará piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y tuvieron que desmontar el templo para sacar todo el oro que había derretido entre las piedras. Hermanos, quiero terminar con esta cita. Antes que el azote venga, como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor, escuchen quién es el que hace la exhortación. El Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad. Miren esto, hermanos, qué hermoso. Nosotros hoy decimos que somos los israelitas de verdad, el Israel moderno. ¿Somos el Israel moderno? Bueno, el Señor nos exhorta a los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso, para lo que viene. A los padres hace llegar el grito de alarma. ¿Un qué? Un grito de alarma. Juntad, este es el grito, juntad a vuestros hijos en vuestros hogares. Separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios. Que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda educación. Hermanos, la cosa viene. Lo que viene, hermanos, es
es destrucción, es Tito. Olvidémonos de esa falsa esperanza. Estudiemos la palabra de Dios. La destrucción de Jerusalén tiene dos fases, Cestio y Tito. Cestio es la señal, Tito es la destrucción. 1888, hermanos, se iba a decretar el domingo por ley en los Estados Unidos. Cestio Galo. Por eso es que la sierva de Dios, antes de esa fecha, no se decía nada de salir de las ciudades. Es a partir de esa fecha que se empieza la urgencia, salir, 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 porque es la señal que nosotros estamos esperando. Pero nosotros nacimos en el 2020. Bueno, no nacimos en el 2020, ¿verdad? Nacimos ahora, en esta generación. Bueno, eso se cumplió para allá. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Para eso Dios nos ha dado todos estos mensajes, todos estos libros, para que nosotros investiguemos y estudiemos. Aquí no es imponer, hermanos. Este no es un mensaje de imponer. Usted tiene que... No, hermanos. Nada de eso. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, que ha prometido darla libremente a todos los que se la pidan. Este mensaje no es para reconvenir a nadie. Aquí no estamos reconviniendo. ¿Saben qué cosa es reconvenir? ¿Saben qué cosa es reconvenir a nadie? ¿Ah? Bueno, mire. Vamos a ver. No. Reconvenir. Ya sabes, lo tenía aquí, se me perdió también. Aquí no es para amonestar a nadie, o sea, para regañar por algo que están haciendo mal. No es eso. Ese es reconvenir. Búsquenlo ahí los que tienen el Google. Reconvenir no es amonestar por algo malo que se está haciendo. Ese no es el propósito de hoy. Ese no es el propósito de que yo haya traído este estudio a ustedes. Todo lo que se puede hacer es solamente aconsejar e informar de que la primera etapa ya se cumplió y viene la segunda. En la segunda, hermanos, no hay salvación. No hay chance. No hay. Y todo lo que pasó, ¿leyeron ustedes en Deuteronomio 28? Dice que eso fue escuchen esto, un pálido reflejo de lo que va a pasar ahora. Lo que pasó en Jerusalén en el año 70 fue un pálido reflejo. Imagínense ustedes que un pálido reflejo es que la mamá pare, se come la placenta y se come al hijo. Eso es una gran aberración, eso es algo horrible. Pero es un pálido reflejo de lo que va a pasar ahora. Dice Dios, no digo yo. Hermanos, solamente estamos informando, estamos aconsejando de que si somos el verdadero pueblo de Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermanos, yo no conocía nada de esto. En Cuba a mí nadie me dijo nada de esto. Yo cuando llegué aquí a este país empecé a aprender acerca de estas cosas. Y poco por poco, de acuerdo a la luz, que el problema no es que tú no lo sabías. El problema, ¿saben qué es? Una vez que tú lo conoces, ¿qué vas a hacer con esa luz? ¿La vas a obedecer o sencillamente la vas a ignorar? Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar. Y luego, dice la sierva de Dios, Mensajes Selectos, tomo 2, página 414, dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecerle. Eso es todo. Aquí no estamos regañando, aquí no estamos amonestando. Sencillamente informando, porque hoy en el medio adventista, ya sea lo que sea, y más es en sostén propio, existe eso. No, es que cuando venga la ley dominical yo voy entonces a salir, a hacer cosas. Hermanos, el campo no es así. Los que han vivido, ¿quiénes han vivido en el campo acá? Hermano, usted siembra una mata de aguacate. ¿Cuándo es que viene a parir?
Bueno, ahorita tenemos que las injertan, ¿verdad? Y ya a los 3 años, por ahí más o menos, ya empiezan a parir, ¿verdad? Pero digamos que usted siembra las matas y a los 2 años le pare. ¿Cuántos aguacates le va a parir? ¿Saben ustedes que en las matas tenemos una gran enseñanza? Cuando las matas hacen su primera aparición, echan flores y no se da nada. Empiezan a ensayar. En la segunda aparición, echa flores y posiblemente unos 5 o 10 aguacatitos. Después unos 20 o 30, después unos 50, después unos 100 y después cada año empieza, pero estamos hablando de años, porque el aguacate no es como el limón que da todo el tiempo. El mamey, dice la hermana Gypsy. O sea, hermanos, el campo es un mensaje que Dios nos ha dado para que no seamos partícipes de lo que viene, hermanos. La destrucción que viene a las ciudades, hermanos. En las ciudades van a estar los israelitas de verdad que estaban en el centro, en el puesto de avanzada, vinieron a la ciudad a predicar y ahí los agarró la cosa. Ahí los metieron en la cárcel. Esos son, porque ya lo leímos. Las ciudades van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Enoc. Los que vivan allá y vengan acá a trabajar. Pero no es trabajar de hacer un montón de dinero, es trabajar para predicar la palabra de Dios. Y disculpen que lo vuelva a repetir y solo un minuto más. Pablo es el mayor ejemplo, hermanos. Ahí estaba en el día de la lección. Es nuestro ejemplo. Nos debe inspirar. Pablo dice, cuando venimos a la ciudad a predicar, si vamos a estar un tiempo, tenemos que sostenernos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Pablo hacía tiendas para poder tener su comidita, ¿verdad? Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios. Cristo dijo en su palabra, Cristo dijo en su palabra, hermanos, estas cosas os he hablado, os he dicho, para que no tengan tropiezo, para que no se metan, para evitarles un montón de problemas y desgracias. Y todos los cristianos que estaban atentos a las palabras de Cristo y creyeron las palabras de Cristo, ni uno pereció. Cuando vieron la señal, se fueron. Y no perecieron. Cuando se reanudó el sitio, hermano, dice que eso parecían árboles, las cruces fuera de los muros de Jerusalén. La sangre corría como ríos en las gradas del templo. Hermanos, una matanza horrible. La señal ya se dio, hermanos. La primera fase ya se dio. Estamos esperando la segunda. Y Dios es tan misericordioso, hermanos, que nos muestra que ya viene. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Preparémonos. La sierva de Dios dice, y dije que iba a acabar, ¿verdad? Dice que seremos reinas y reyes y reinas. Hermanos, muchos agarran hoy, tu pan y tu agua estarán seguros. ¿No lo dice la palabra de Dios? Lo dice. Pero esa promesa es o viene después de los puestos de avanzada, cuando estemos huyendo a las montañas. No es antes. El tiempo de angustia previo es cuando seremos reyes y reinas, porque en las ciudades no se va a poder comprar ni vender. Y Dios no te va a dar tu pan y tu agua ahí. No te lo va a dar. Porque tienes que vivir en obediencia a lo que ya Dios quiere. Tienes que vivir en obediencia, o tenemos que vivir en obediencia a sus requerimientos, para entonces poder reclamar sus promesas. Entonces sí, hoy yo estoy sembrando y estoy disfrutando de grandes manjares. Hermano, cuando usted cosecha lo que siembra, es una bendición que solo el que lo haya hecho sabe de lo que estoy hablando. Porque cuando venga el tiempo de angustia de Jacob, ese sí, dice que entonces tenemos que salir de los puestos de avanzadas y buscar monte arriba, allá las cuevas, allá a las puntas de las montañas. Ahí sí, entonces la promesa se va a cumplir. Tu pan y tu agua, hermanos, Dios te lo va a dar.
Dios te lo va a dar. ¿Cómo? Yo no sé. ¿No mandó caer maná en el desierto? ¿Quién quite haga lo mismo? Yo no sé. Pues Dios me los bendiga. Ojalá que el Espíritu Santo pueda hacer mella y agarremos esto y lo analicemos más. Hermanos, hoy hay hermanos que están haciendo preparativos. No es salir a lo loco. Hay que orar. Hay que buscar. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que ojalá no sea demasiado tarde cuando obedezcamos. Porque la señal ya se dio. Lo que estamos esperando es la segunda fase. Vamos a ir de rodillas y vamos a tener una palabra de oración. Amado Dios, Padre eterno, en tus manos de amor nos encomendamos en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara, es muy clara. Ayúdanos para que podamos vivir de acuerdo a ella. Que no sea demasiado tarde, Señor. Que cada uno de los hermanos que estamos aquí y de los hermanos que nos estarán mirando a través de las redes sociales, del internet, podamos vivir en obediencia a todos los mandamientos. Padre, es un mensaje de vida o muerte. Y tú tienes tanta misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos a obedecerte por sobre todas las cosas. Tantos ejemplos tenemos en tu palabra, tanta amonestación, tanta advertencia, Señor. Pero tú le dijiste al profeta que lo ibas a mandar a un pueblo, pero a un pueblo duro de servir, un pueblo que tienen oídos pero no oyen. Padre, ayúdanos para no ser ese pueblo, Señor. Danos, Señor, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Señor, que cuando escuchemos tu voz, así como Abraham, vayamos, Señor, salgamos, hagamos lo que tú nos mandes a hacer. Que de una vez y por todas pongamos este mundo atrás y trabajemos en este mundo solamente para predicar tu palabra. Desde ya te pedimos, Señor, que cuides y bendigas a cada uno de los niños. Te pedimos por los enfermos, por las personas que están en los hospitales, Señor. Este hermano, Señor Francisco, no sabemos dónde está, cómo está. Por favor, tantas personas. Y son las amonestaciones, son las cosas que tú nos muestras para que nosotros salgamos. Pero a veces no queremos salir, Señor. Pero bueno, ayúdanos. Perdona nuestros pecados y ofensas. Y que lo que queda este sábado podamos pasarlo en armonía los unos con los otros, en comunión contigo, Padre, estudiando tu palabra. Y también pedimos una bendición por la comida que se ha preparado o que tú has provisto, que tú la bendigas, la proveas a todos nuestros seres queridos, a todas las personas, Señor, que la necesitan de verdad allá afuera, Señor, en el mundo, y a cada uno de tus hijos, Padre, donde quiera estén en la ancha faz de la tierra. En Cristo Jesús. Amén.